Me acompaña aquí en estudio nuestro buen amigo el doctor Roberto Curney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, y lo acompaña el miembro del Grupo Consultivo por Reformas Electorales, don Yader Loza, quien está aquí con nosotros, para hablar sobre lo que fue la discusión jurídica y política de las reformas electorales, o más bien la que se viene dando, ¿verdad? Como parte de un grupo de organizaciones que se han juntado para hacer esta propuesta y esta discusión particularmente sobre los temas jurídicos y políticos de las reformas electorales. Gracias, don Roberto, de estar aquí con nosotros, y también a don Yader Loza, gracias por conocerlo y acompañarnos aquí el día de hoy. ¿Cómo Muy amable por tu invitación. Lo veo siempre a usted, ahora de celeste, a veces se pone de negro. Cuando viene de negro me preocupa porque me parece como que las cosas están negras. Cuando lo veo celeste lo veo en espíritu unitario de Naciones Unidas. Bueno, qué barbaridad, sos muy bueno al psicoanálisis de los colores, está bien. Significa que ando en modo optimista y creo que sí hay razón para estarlo. Sí, esa es la parte más interesante. Don Yader está en un celestito más bajo, ¿verdad? Como que no ha logrado alcanzar la intensidad, ¿verdad? Todavía está en la preocupación. Ya ese celeste es como la de Argentina casi, ¿no? Sí, más livianito que nuestro. Sí, y decían que es porque están más cerca del Polo Sur, y entonces dicen de que por eso van bajando los tonos, ¿verdad? Sí. Pero no sé si se debe a eso. Le voy a consultar a mi distinguido astrofísico para que me cuente un poco de eso, no a los astrólogos, porque después eso usted dice otra cosa, doctor Curney. Doctor, vimos la presentación que hicieron, ¿verdad?, sobre esta propuesta de reformas electorales. Lo primero que quisiera saber y conocer es quiénes son las organizaciones que lo componen, porque como dice, usted mismo siempre lo ha dicho, en dependencia de quién propone, alguien entiende, ¿verdad? En dependencia de qué grupo lo está haciendo, agarran hasta tendencias alrededor de las temáticas. ¿Cómo lograron coordinar a las organizaciones que participan de este grupo que propone esta reforma? Eso quisiera yo que fuera lo principal y filosófico, porque aunque el otro es más importante, muchas veces dice quién lo dijo. Entonces aquí acaban de primero al mensajero y no el gran mensaje que pueda llevar. ¿Quiénes son estas organizaciones? Mira, ahí creo que tenés el primer gran detalle que es interesante porque es diferente en este caso. Eso de construir a través de organizaciones tiene los bemoles que vos has señalado. En este caso no es así, sino que más bien es una constelación de individuos que han trabajado en diferentes sectores, en diferentes temas. Por ejemplo, el doctor Álvarez, constitucionalista, académico, de gran trayectoria. El doctor Peraza, que trabaja en la parte de los partidos desde mucho tiempo, es decir, conoce el tema electoral desde adentro, lo enseñaba para una de las academias de los partidos políticos y ahora también es profesor. Yader, que trae esa visión desde el lado participativo ya de sociedad civil organizada, pero viene a título personal, como te decía, todos están a título personal, y el papel particular de ética y transparencia a través mío en este foro fue el de tratar de ver qué se veía en esa propuesta en materia técnica y en materia política, y con mucho agrado entonces Ética y Transparencia, sí, como organización es la primera que endosa esa propuesta, porque como lo dijimos, es una propuesta que no busca pasarle la cuenta a nadie y encuentra la manera de resolver la crisis a partir de que sea una solución buena para todos. No necesariamente en el articulado tal y como está, sino a partir de ese articulado y de esa propuesta. Obviamente hay prioridades, hay conversaciones, hay cosas que tendrán que ocurrir, pero es un muy buen punto de partida para que el mismo gobierno interprete que
dentro de ese esquema se le deja a la ciudadanía ver qué peso e importancia le dan a todos los eventos que atribulan a la ciudadanía nicaragüense por mucho tiempo y pasar juicio sobre eso en uno en el que el modelo del gobierno pasa a estar en discusión, no es que tiene que ser previamente puesto a un lado como en algún momento se planteó, digamos, en el primero de los diálogos, que se hablaba de rendición. Esto no, esto es llegar a condiciones con elecciones que no solo nos permiten superar sanciones, crecer económicamente, sino probablemente catapultar el país a un nuevo nivel de posibilidades de desarrollo. Ahora, me voy a hacer un diría, antesala de lo que va luego a exponernos un poco. Hay varios allá. Colegas más, ¿verdad? Sí. Te podría dar más nombres, pero te enfatizaba pues Correcto, el hecho Peraza, de que el doctor Gabriel Álvarez. está Yader, tenemos Freddy Blandón, Oscar Castillo que nos ayuda desde fuera, tal vez Yader me ayuda. María Antonieta Fiallo está ahí con ustedes, correcto. Como este grupo de estudiantes está Alejandra Centeno y Douglas Castro. Bueno, como decía Roberto, la particularidad es que este no es un grupo que nació a partir de organizaciones, sino de un grupo de ciudadanos pues, que en determinado momento hemos venido trabajando estos temas. De hecho, este se llama Grupo Pro Reforma, que viene siendo como una actualización de un grupo que se llamó Grupo Promotor de las Reformas Electorales, que comenzó en el año 2004 más o menos, a comenzar a trabajar para recuperar todo aquello espacio que la reforma a la ley electoral del 2000 y a la Constitución del año 2000 que significaron un retroceso para nuestra institucionalidad democrática, para los procesos electorales, en el sentido de que fue una ley que propiciaba el bipartidismo. Entonces desde ese momento comenzamos a trabajar para reformar estas cosas, promover el pluralismo político, las elecciones pues, que fueran transparentes y todo lo demás. Entonces, ahí nos hemos convergido todos estos grupos de ciudadanos y nos hemos, si querés, especializado desde el año pasado. Comenzamos ya a trabajar un poco, ya a darle más fortaleza a empujar el tema de la reforma, en el entendido de que estamos claros de que la crisis tiene que tener una solución cívica y pacífica, y eso lógicamente pasa por un proceso electoral. Ahora, esto lo meten, doctor Kurnitz, dentro del tema de la crisis sociopolítica, y esto como parte de la solución lo ven aparte, porque lo escuché en un momento que mejor, esto es aparte independientemente de la crisis, de algo que se podría estar realizando. Y digo porque hay un marco, algo preliminar, hubo un acuerdo político aquí que llevó a las actuales, a la actual ley electoral, diríamos, ¿no? Con sus reformas, adiciones y todo, que se hicieron en el 2000, 2004, ¿verdad? Y que se vienen haciendo reformas parciales a lo largo de los últimos 10 años. Llegó un momento en el cual dijo, aquí hubo una gran voluntad y todo el mundo le puso atención al tema de una ruta que se venía viendo con la Organización de Estados Americanos. ¿Esto incluye algunas de esas cosas preliminarmente o excluye o no tienen conocimiento de lo que se pudo haber estado discutiendo en esa mesa con la Organización de Estados Americanos? Bueno, eso tuvo una parte pública que antes del 18 de abril se manifestaba en la intención de abordar de los 15 más o menos problemas que había diagnosticado la OEA, iban a trabajar 3 y quedaban 12 que no pues había la voluntad del gobierno de agendar. Después, si recordás, en medio de la crisis, alrededor del mes de mayo, en uno de los eventos en la OEA en el que el gobierno guardó silencio, la OEA dijo que se podían tener elecciones en 9 meses, que si en ese momento se hubieran aceptado ya las hubiéramos tenido hace 4 meses. En ese entorno la OEA retomó sus 15 puntos. Eso es lo que se sabe de la plática con la OEA. Pero este ejercicio más que todo apunta a que dentro del proceso de trabajar con la OEA, que es uno de los escenarios, uno que tiene sus problemas y lo podemos platicar ahora sobre su viabilidad, no que sea malo, es muy bueno, pero tiene problemas de viabilidad en este momento, el trabajarlo con la OEA
significa que planteaba la OEA dentro de su esquema post-18 de abril una consulta amplia que al final terminaba con la presentación de un documento al Estado nicaragüense diciendo por aquí es la salida electoral desde el punto de vista técnico aceptable por la OEA. Más allá de que fuera una negociación, era un... Entonces esa consulta, al no iniciarse el proceso y el proceso contemplar 6 meses para la consulta, pues era muy importante tenerla, tanto porque lo que se hizo puede ya cumplir con ser la consulta y en ese caso no se perdieron 6 meses, o porque el proceso de construir consenso, que ha sido enorme, hace que la consulta cuando ocurra no tiene que durar 6 meses, sino que puede ser conversar con 3, 4 personas o simple y sencillamente ya verle los endosos que tiene una especie de propuesta única. Es interesante porque ya los partidos políticos nos han estado llamando y nos han señalado las enormes congruencias que encuentran con lo que nosotros habíamos planteado, y eso es cierto de lo que nosotros en la reunión llamamos también protopartidos, cosas que no son partidos pero podrían llegar a serlo, parece que quieren serlo. Y ahí entonces también era importante cómo veían la reforma, y parece que hay un gran consenso alrededor de que aquí ya tenemos 90% de la plática resuelta, incluyendo en nuestra visita el gran tema de las prioridades, ¿verdad? Ahora, hay, cuando uno lo oye y lee las redes sociales, hay, como dicen, todo tipo de disparos, ¿verdad? De cambiar la ley, matar a los miembros del Consejo, otros dejarlos vivos algunos, otros no dejar al partido de gobierno dentro de ninguna de las atribuciones electorales, otros hacer otras cosas. Pero algo interesante, esto refleja ya una posición unitaria, diríamos, de los sectores de oposición, o todavía es una propuesta para que ellos lo acepten. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí en ese grupo de consultivo, doctor? Bueno, este es como una propuesta para el consenso, es decir, para lograr el consenso. Realmente, Plinio, cuando nosotros comenzamos a elaborar esta propuesta, tenía la intención de lograr un consenso entre todos los diferentes sectores políticos, económicos y sociales del país. Es decir, estábamos buscando una propuesta que lograra que todos los sectores nos uniéramos en función de la demanda de reformas electorales, porque vemos las reformas como una salida a la crisis. Entonces, de hecho, nuestro foro se llamó Reformas Electorales, Salida Democrática. Entonces, nosotros comenzamos a hacer un proceso de consultas con diferentes sectores, y lo que vimos es que lo que inicialmente pensábamos se tratara como una oportunidad de enriquecerla, y a partir de ahí tener una propuesta de consenso, lo que propició es que salieran un montón de propuestas, algunas ya estaban, otras nuevas, y al final del camino pues esto tampoco es malo, o sea, porque ha generado debate sobre la propuesta. Y bueno, tenemos que hay sectores como la Alianza Cívica, la UNAP, la Unidad Nacional Azul y Blanco, los partidos políticos que tienen sus propuestas, y bueno, el grupo que también acaba de presentar la suya. Esto va a ser como un instrumento para lograr un consenso entre todas las propuestas. Afortunadamente hay coincidencia bastante entre los puntos que cada grupo tiene. Mira, lo primero que... ¿Me permite hacer una pausa, don Roberto? Yo Claro. sé que se va a emocionar en esto, pero para que luego le demos todo el tiempo necesario. Adelante. Ustedes ahí presentan 4 ejes, ¿verdad?, principales. Vamos a hablar de ellos muy en particular y del marco, porque si no, creo que usted participó cuando era Metrocentro 1, Metrocentro 2, o le dio seguimiento a aquellos famosos... Sí, no estuve en eso, 2000. pero sí, por supuesto que ha habido... Y entonces uno dice, ¿cómo llegar a esos consensos? ¿Verdad? Y particularmente cuando hay una crisis sociopolítica donde nadie le cree a nadie, todos se andan como camiseando, ¿verdad?, como diría popularmente. Entonces dicen, no, si esta propuesta, esta debe ser la de fulanito, esta es la... Entonces, ¿cómo lograron eso? ¿Verdad? Ya lo estoy escuchando, espero que la población lo entienda. Y ahora, ¿qué es lo que proponen como acuerdo mínimo, diríamos? Pues los 4 puntos que ustedes ven que son los ejes principales para poder hacer todos esos planteamientos que luego se va a traducir en reforma de artículo por artículo o de la ley completa misma. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con Roberto Courney y Yader Loza. Adelante.
La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. De tus megapacks con el doble de todo. Doble de megas, minutos y mensajes. Además con redes sociales gratis. En tus megapacks desde 50 Córdobas. Actívalos desde App Mi Movistar o marca asterisco 123 numeral. Movistar, con las mejores promociones. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con el doctor Roberto Courney y con Yader Loza. Ellos son parte de lo que es el grupo Pro Reforma Electoral que se ha creado para hacer una propuesta a este tema que está vigente en el país, más dentro de esta crisis sociopolítica que se está dando y que se ha venido discutiendo, pues, de reformas electorales. Usted me decía así, antes de irnos a los mensajes comerciales, que quería decir algo y lo corté, pero le doy la oportunidad para que no diga que no soy democrático. Jamás diría eso de vos, Plinio. Mira, no, lo que vemos aquí es que el mero ejercicio de hablar el tema de la reforma y de ponerlo en la mesa y de tratar de construir un consenso hizo que en vez de tener esas pláticas en las que todo el mundo llega y te dice más o menos lo que se le ocurre ese día, se generó ese fenómeno. Todos los sectores se reunieron entre ellos y lograron poner en papel, por escrito, que era lo que querían, de manera que nosotros con solo esperar a ser el último podíamos, aparte de haber hecho nuestro ejercicio de ayudar a que todo el mundo pusiera todo por escrito, recibir eso y poder decir al final, ve qué bonito, más o menos podemos decir que esto que estamos imprimiendo tiene un 90% de lo que se plantea aquí y sobre todo a la hora de hablar de prioridades, ahí sí probablemente tenés un consenso todavía mayor de hasta el 100% de las propuestas, pues. O sea, por ejemplo, no le ibas a pedir a los partidos políticos que pusieran como prioridad la construcción de partidos políticos. Obviamente eso era importante para otros sectores. Ahí tenés tus diferencias que yo tiro a ese 10% y la tiro a ese 10% y la mandamos como grupo al segundo lugar
¿Por qué? Porque si resolvés lo no negociable, la clave donde comienza todo, que es un buen consejo saca el tema de las personerías jurídicas de una manera mucho más amplia. Incluso si suponemos que la cuota del Frente Sandinista en ese consejo, si es que la hubiera, porque así termina la cosa, estaría muy interesado en otorgarla. Entonces, no tenés que matarte en este lado consensuando una posición tan difícil de reconciliar cuando queda claro que el plan B es hasta mejor que el plan A. En vez de cambiar la ley y negociar una cuestión en la que te dividís, el otro lado de lograr lo que sí coincidís, que es un nuevo consejo, resuelve, no cae del cielo, pero sí viene por añadidura, el tema de la personería jurídica para todo el que la pida. Otra cosa será para los que compiten en el espectro político del sandinismo. Ahí no podrías probablemente contar con los votos del danielismo, pero en este caso un nuevo consejo, con los de este lado y los del otro, o un buen comité cívico que le dé neutralidad, la primera cosa que tiene que hacer es facilitar personería jurídica, simple y sencillamente por condiciones básicas de competencia. Escuchemos, doctor Loza, lo que son los 4, dicen ustedes, ejes principales que tiene esta propuesta para que los ciudadanos que todavía no lo han escuchado, no lo han oído, la puedan escuchar de parte de ustedes. Perfecto. Gracias, Plinio. Bueno, para más o menos contextualizar, o sea, por dónde viene nuestra propuesta, es decir que, bueno, los últimos procesos electorales se caracterizaron por el abstencionismo. ¿Y este abstencionismo de dónde vino? Bueno, de que no hay condiciones, no hay garantías, la gente sentía de que el voto no iba a ser contado, no tenía sentido ir a votar porque ya los resultados ya sabían, ya podíamos predecir quién iba a ganar y todo lo demás. Entonces, nuestra propuesta va enfocada en recuperar las garantías, recuperar la credibilidad de la ciudadanía en el sistema, para que pueda motivarse y otra vez volver a la urna a ejercer su derecho al voto. Entonces, nuestra propuesta está enfocada en 4 ejes y no necesariamente como algunos pues lo dividen entre reformas que tienen que ver con la Constitución y otras que tienen que ver solo con la ley electoral. Entonces, nosotros nos enfocamos más en los ejes y ahí tenemos 4 ejes. El primer eje es la recuperación de la confianza en el sistema electoral. El segundo es el restablecimiento de las transparencias y garantías electorales. El tercero es la apertura para una competencia electoral amplia, integral, plural y equitativa. Y el cuarto tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana. Cada uno de estos ejes pues tiene sus aspectos, o sea, a reformar. Por ejemplo, en el caso de la recuperación de la confianza en el sistema electoral, es clave y cajonero la transformación del Consejo Supremo Electoral. El cambio de los magistrados, elegir nuevos magistrados. Nuestra propuesta va en la línea de fortalecer lo que es el mecanismo que está ahorita. En el artículo 138 de la Constitución, como una de las funciones de la Asamblea Nacional, en el numeral 8 se dice que es nombrar a los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo Supremo Electoral, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. Proponemos nosotros una reserva de ley para que esa consulta con las asociaciones civiles pertinentes pues sea regulado a través de otro mecanismo legal que puede ser un reglamento que en la ley o en la misma ley electoral. Obviamente estos magistrados tienen que tener algunos criterios, además de lo que establece la ley de la materia, ¿verdad? Tienen que tener criterios de ser imparciales, de tener capacidad técnica y prestigio profesional, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Que la gente nos dice, bueno, pero si ustedes cambian el Consejo Supremo Electoral no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque al final el fraude se gesta en las estructuras inferiores, no en las superiores. Entonces también estamos proponiendo despartidarizar todas las estructuras del Consejo Supremo Electoral, desde los consejos electorales departamentales, regionales, municipales, hasta las juntas receptoras de voto. En el caso de los consejos electorales departamentales, regionales y municipales, proponemos que sea el consejo, una vez que ha sido electo el consejo, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que ellos elijan a los miembros de esta instancia, ¿verdad? Y se utilicen los mismos criterios que se utilizan para los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Y en el caso de las juntas receptoras de voto, nuestra propuesta va hacia la selección aleatoria de los miembros de las juntas receptoras de voto. Es decir, que esa es una tendencia mundial. El presidente, el primer miembro y segundo miembro, ¿verdad?, sean electos de
el padrón de cada municipio, que el Consejo Supremo Electoral hace el sorteo y de forma aleatoria pues establece los nombres de los que van a integrar las diferentes juntas receptoras de votos en los otros municipios. Ahora, si hay ya eso, si hubiese ya depuración de los padrones electorales, ¿sí? Hay que hacer antes eso para poder escoger luego a los presidentes de las juntas receptoras de votos, porque yo he oído cuestionamientos de parte de ustedes de que esa... No, fíjate, mira, el tema, ¿qué tanto avanzás con el padrón? Lo puedes poner en condición operativa con una de las cosas que está ahí, que es la de unificar todos los padrones. Entonces pasás a tener un padrón que tiene un solo defecto, y es que está inflado con personas que han fallecido. Las que están en el extranjero deben de retener su derecho a votar en el último lugar que se les conoce. Entonces, en realidad, solo está inflado por aquellos del extranjero. Entonces, esa es una de las maneras de resolver. Es uno de los problemas que existe. Ahorita está dividido el padrón entre el activo, que son los que han estado votando, y el pasivo, que han perdido su derecho al voto y ni siquiera está claro dónde tienen que ir a suplicar ni cómo para recuperarlo. Que son los que han decidido abstenerse últimamente. Es decir, hay un enorme sesgo político que requiere unificar el padrón. De ahí ejercicios más caros de componerlo vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque uno se imagina que un buen consejo electoral obtendría el financiamiento que éste ha solicitado y no ha obtenido, ni siquiera con la OEA intermediando y abogando por esos fondos, precisamente por su deterioro institucional. Es difícil entregarle fondos para componer a algo exactamente al mismo grupo que lo arruinó para comenzar. O sea, sería por eso cambiar el Consejo Supremo, dicen ustedes, y ellos nombren, y a partir de eso pues viene la bonanza económica para que ese Consejo pueda desarrollar esas cosas. Ese es uno de los planteamientos que Mira, tiene. En los anteriores casos hemos visto eso. Yo te contaba y Nicaragua fue un lindo ejemplo en el 90, la comunidad internacional. Básicamente uno de los arreglos de Daniel, me imagino cuando ya iban saliendo de Zapuay y todos esos lados, es, bueno, y vos pagás por todo eso, y la comunidad internacional le dijo, ok, ese no es un escenario, además a nadie le conviene elecciones que se pasan de pobre porque te le meten unos dolores técnicos y visuales que enturbian todo. Nos imaginamos que en un proceso de reforma que logre resolver la crisis a partir de incluso cómo la ven los actores internacionales, en ese contexto el tema económico para hacer elecciones tendrá mucho apoyo internacional. Ha sido incluso puesto en varios documentos por la comunidad internacional. Ahora, hay un tema que es el restablecimiento de la transparencia y las garantías electorales. ¿Cómo proponen resolver eso? Bueno, entonces, si logramos nosotros hacer esos cambios dentro de la estructura del Consejo Supremo Electoral, nosotros consideramos que habremos recuperado la confianza o podríamos recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral. Ese es el primer eje. El segundo eje, que tiene que ver con el restablecimiento de la transparencia, obviamente el elemento fundamental es la observación. La observación electoral está contemplado, nacional e internacional, está contemplada en nuestra ley electoral como una concesión prácticamente del Consejo Supremo Electoral, es decir, el Consejo decide si invita o no observadores nacionales. Para nosotros la observación es fundamental para garantizar un proceso electoral transparente, y esta tiene que ser una observación nacional e internacional calificada, es decir, que necesitamos que al país vengan organizaciones que ya tienen una trayectoria, tanto nacionales como internacionales. Hablamos de la OEA, el Centro Carter, la Unión Europea. En el caso de los nacionales, pues Ética y Transparencia, IPADE, Hagamos Democracia, que tienen una gran experiencia en la observación, que ya tienen una buena trayectoria. Aparte de eso, otro dato importante es la divulgación de los resultados. Nuestra propuesta va en la línea de que los resultados sean divulgados para comenzar junta por junta, que el ciudadano pueda ir y en la página web del Consejo Supremo Electoral buscar y saber cómo salió su junta, quién ganó, quién perdió en esa junta. O sea, actualmente no se está haciendo. El Consejo publica los resultados cuando los publica por centros electorales, centros de votación. Tiene que ser junta por junta, y estamos proponiendo que sea en un plazo de 24 horas para tener los resultados de las elecciones totales y dar un primer informe a las 8 de la noche. Pues, es decir, el día de la votación se cierran las urnas a las 6, como manda la ley, y
a partir de 2 horas para que comiencen a dar los primeros resultados. Creemos nosotros que los avances en la tecnología actualmente te permiten hacerlo sin ningún problema, o sea, a esa hora. La OEA es muy fuerte en sus recomendaciones y en su capacidad de dar apoyo técnico a ese tipo de cosas. A la observación y a la parte de y a la conteo. parte de transparencia, fiscalización y todo lo que se habla aquí como garantía. Exacto. Bueno, otro tema es tener boleta, una sola boleta por cada elección. Últimamente se inventó de que una sola boleta para todos y entonces usted marcaba en una sola por un solo partido. Nosotros proponemos que para cada elección su boleta, presidente y vicepresidente, una, diputados departamentales, otra, diputados nacionales, otra, en el caso pues de alcalde y vicealcalde, otra si es que se logran juntar y si no, pues que cada boleta sea, cada elección tenga su propia boleta. ¿No le hicieron caso a don Alfredo César del Partido Conservador que proponía que se adelantaran las elecciones a la Asamblea Nacional y después las presidenciales para que eso fuera equidad de poder? ¿Eso no lo contemplaron? No, lo que pasa es que han habido, y esa es parte de la belleza de tener ya sintetizada en gran medida la reforma electoral, en que a como cambia el tiempo se ajustan ciertas realidades, como te explicaba. Cuando la OEA dice estamos listos para que si se hacen esas cosas, tenemos elecciones en 9 meses, esos 9 meses terminaron hace ya 4 meses. Y no estaban listas. Y no estaban listas, ni siquiera se había comenzado. Es decir, si lo que parecía con su silencio aparentemente cómplice del gobierno en ese momento, en junio o julio del 2018, hubiera sido una verdad, pues que la OEA estaba recibiendo la luz verde para entregarlas completitas y de calidad en 9 meses, Nicaragua hubiera tenido elecciones hace ya, como te decía, 3 o 4 meses. ¿Ve qué cosa? Entonces, obviamente, las cosas van mutando, la posición negociadora va mutando. Una de las cosas que uno ve a la hora de ver escenarios es todos los escenarios, y eso fortifica o debilita una posición negociadora. Imagínate, por ejemplo, cae Maduro mañana y cómo cae Maduro, eso tiene un efecto. También te podés imaginar con cierta disciplina, con rigor intelectual, que la atención internacional por alguna razón va a otro lado y como dijimos en la conferencia y el avión. ¿Cómo que se llama lo que ocurre en Estados Unidos? Trump, sí, el impeachment es interesante. Es interesante, o sea, aunque en el caso de los Estados Unidos, aunque en el caso de los Estados Unidos ya hay una posición que estate claro que no significaría el final del gobierno republicano, porque más bien te cae Mike Pence, que no es muy diferente y que probablemente puede tener mejor acceso a la reelección, sin mencionar que en estas circunstancias, a diferencia de los 80 con los contras, en que los demócratas no querían dar la plata y los republicanos sí, en este caso ya es una cuestión bipartidista. Las sanciones del NICA Act pasaron de forma unánime por ambas cámaras. Casi nada en el mundo pasa de ese modo. Entonces, esa es la parte del restablecimiento de la transparencia y las garantías electorales. El tercero... Todavía tendríamos algunas que creo que son importantes. Sí, por ejemplo, que es la publicación de las actas de los resultados en cada junta receptora de votos. Una vez que ya termine el escrutinio y se elabora el acta de resultados, pues pegarla en las afueras de cada junta receptora de votos. Tenemos otro tema importante, que es la fiscalización de los partidos políticos, dar garantías en todos los espacios, en todos los procesos de fiscalización, que ahí se dé garantías para que se pueda hacer ese trabajo de fiscalización. También a los fiscales que se les acredite en tiempo y forma, ¿verdad? Y no se les vaya a negar el carnet, que no se lo han dado, que no le llegó y entonces no puede fiscalizar. O sea, que todo eso sea regulado de forma correcta. También definir y regular las impugnaciones, de tal manera pues que quede claro lo de los recursos, ¿verdad? O sea, actualmente no se puede impugnar en las juntas receptoras de votos, es decir, no se pueden abrir, ¿verdad? los paquetes, sino hasta en el Consejo Electoral Departamental. Entonces hay que establecer de forma más clara todos estos procesos de impugnación de los recursos. El calendario electoral, normalmente este calendario no se toma muy en cuenta, o últimamente no se ha tomado en cuenta la opinión de los partidos políticos. Creemos nosotros que debe de tomarse en cuenta.
y bueno, y establecerlo como se debe. La ley manda que un año antes de las elecciones debe estar el calendario electoral, y en los últimos procesos 6 meses antes, y están sacando el calendario atrasado, ¿verdad? Y por otro, el padrón electoral, pues que necesita una depuración y una auditoría lo más exhaustiva posible, pues, para que tengamos un poco de mayor credibilidad. A juicio de ustedes, ¿quién debería hacer esa depuración del padrón? ¿Verdad? ¿Han tenido alguna experiencia? La auditoría es sencilla, pues, porque en realidad es una base de datos y como cualquier base de datos, es auditable por mecanismos absolutamente conocidos, y hay firmas que ni siquiera, para auditarte un padrón, ni siquiera necesitas que sea una firma especializada en materia electoral, solo en base de datos. Es decir, no está difícil conseguir a alguien certificado que te lo evalúa de forma independiente. ¿Por qué? Porque lo que querés saber es básicamente dos cosas. Están todos los que son. Todo el que tiene su cédula está ubicado en un lado. Está inscrito ahí, está en esa... Para no encontrar gente en la calle que te dice, aquí tengo mi cédula, y vos vas al padrón del consejo, bum, 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 y el señor no aparece. Entonces, esa es una de las maneras que auditás. Auditás de ver si todos los ciudadanos cedulados están en alguna parte en el padrón, y después te asegurás que estén en la parte del padrón donde en realidad le corresponde estar al ciudadano, es decir, en su propia junta receptora de votos. Eso lo puedes juntar con verificación para componerle los problemas que pueda tener. Te repito que hay un enorme consenso, hay un listado largo, pero lo más claro es que si resolves el tema 1, el pilar 1, el eje 1, muchas cosas empiezan a ocurrir por añadidura, como por ejemplo que haya una intención más benévola, más sólida con los principios democráticos electorales de parte de un aparato electoral, cosa que cuando consensuabas con muchos grupos, lo que te tropezabas es con esa dinámica de tanto escepticismo y temor, que querías amarrarle también las manos al próximo consejo para que no te hiciera lo que hace sin entender que en realidad un buen consejo te resuelve cosas que en realidad no tenés que poner en la ley y que normalmente no están, porque vos asumís que el aparato electoral será fiel a su mandato. Una vez que el árbitro se te degenera en su posición, te da la sensación de que tenés que fortalecer las reglas, cuando en realidad lo que tenés que hacer es cambiar el árbitro. El gran problema es que hay algunos que quieren ser el árbitro, el jugador, el que da a conocer los resultados y hasta el que va a votar. En eso es bueno, Plinio. Fíjate, estábamos dándole vuelta a una cosa porque todos los partidos políticos nos los han pedido. Y es que en el tema de la magistratura se plantea lo que se conoce mejor en el mundo hoy por hoy, es que, bueno, la Asamblea Nacional lo elija, la de Nicaragua tiene sus bemoles, pero precisamente por eso se habla de generar mecanismos de competencia como se hace para los puestos en muchas partes del Estado, en casi todo el mundo, con puntaje, con esa cuestión. Y entonces, en la propuesta global se plantea generar ese tipo de comisión para evaluar currículum y hacer un verdadero proceso de selección donde le des prioridad a ciertas cosas como la parte académica y le bajes el puntaje a si tu experiencia es como gran operador de tu partido político. Pues precisamente porque ese es el que más le cuesta pasar a ser árbitro, el que pateaba los penales ayer, ahora le decís que sea el juez del juego, está difícil. Entonces, en ese terreno de crear esa comisión, hay un respaldo de que se logre poner eso una vez que se entre en la materia electoral, y sobre todo que uno de los requisitos de semejante comisión es que tenga el nivel académico y que todos en ella no se puedan elegir a sí mismos, para que veamos la idea de que aborde lo que a vos te preocupa, que a él le preocupa a mucha gente. El famoso síndrome de poner a no sé quién a repartir chicha, que normalmente se sirve para él y lo suyo. En este caso, el modelo ya conocido y manejado a nivel internacional es generar un jurado que condiciona mucho la selección eventual de la Asamblea Nacional, y que como primer requisito de integridad y de ética tiene que, por supuesto, no se puede elegir a sí mismo. Entendido. Ni tener reglas calladitas, ni puntajes que nadie conoce. Es un concurso donde todo el mundo puede ver qué es lo que está pasando. En ese segundo punto de eje, ¿tienen otra cosa? No, ya pasamos al tercero, que es la competencia electoral amplia, integral, plural y equitativa, dicen ustedes. Exactamente. ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, que cualquier partido nuevo que quiera
solicitar su personería jurídica, la ley manda que todo partido debe de organizar juntas directivas en el 100% de los municipios, es decir, en los 153 municipios del país. Nosotros creemos que debe de haber una apertura para la competencia electoral y eso significa que pues se flexibilicen esos requisitos. Y en ese sentido proponemos que se reduzca un 50% el número de directivas que un partido tiene que organizar en todo el territorio nacional. Significa que debería de organizar directivas en 77 municipios, con una salvedad que nosotros proponemos que al menos una de esas 50 directivas sea en una de las regiones del Caribe nicaragüense. O sea, un partido A y B, entonces, unos que van a tener en todos los municipios y otros que pueden tener en la mitad. Así A y es. B, o sea, no es difícil eso. No, es que a partir de, el que tiene personería jurídica ya está, Ajá. con el requisito que había en el momento en que la obtuvo, que en algunos momentos han sido, aquí hay partidos que tienen 100 años ya de historia, en algún momento me imagino que llevaba 4 firmas, pero tenían que ser la de José Santos Celay y no sé quién más. Entonces, poniendo eso a un lado, lo que hay es que la conformación de nuevos partidos tenga ciertas facilidades. Eso obedece al síndrome que te acababa de decir hace un ratito. Cuando supones que el Consejo Electoral va a ser pared y no puente, que vas a tener que ir a 153 municipios, uno por mes, de manera que te vas a volar 153 meses en construir tu partido político, que es más o menos la posición que el Consejo Supremo Electoral tomó cuando le convenía, al mismo tiempo que la línea express cuando le convenía. Le quita la personería al grupo de Montealegre en el PLI y como eso le genera problemas, entrega la de C por L con una ventaja que no podés, y la de Saturnino. Las últimas han salido con la facilidad de agilizar tus 153 asambleas de una forma que antes no estaba disponible. Eso te demuestra que un nuevo consejo como alternativa B, si no se logra en la negociación, ya sea en el consenso de este lado o en el consenso después con el lado de Daniel, si no se logran facilidades para los partidos, las facilidades pueden venir y de hecho vendrían de un nuevo Consejo Supremo Electoral, que esa es la parte innegociable de este tipo de demanda. Un nuevo consejo puede decirte 153 municipios, bueno, hacerlo 50 por día y salir de esto en un fin de semana. Vamos a contratar personal extra para que pueda acompañar las reuniones esas y salimos de esto en un mes. Es voluntad política y te repito, por problemas de voluntad política y tanto tiempo de estar en esa, de una institución que no funciona como debe, ahora la gente quiere mucha cosa con peso de ley, cuando en realidad son solamente ser fiel a las funciones administrativas que se te confieren. Bien, ahora el otro punto es la vigencia de los partidos políticos. La ley electoral establece que un partido, para poder presentar candidato y participar en los diferentes procesos electorales, nacionales, regionales, municipales, tiene que haber obtenido su personería jurídica un año antes, ¿verdad? Nosotros proponemos de que cualquier partido, al margen del tiempo que haya tenido de haber obtenido su personería jurídica, pueda participar y presentar candidato. Que no esté ese requisito de que solamente si un año antes, si lo recibió 8 meses antes, 9 meses antes, pues perfectamente pueda, si tiene la capacidad de organizarse y presentar sus candidatos, pues que lo haga. ¿Eso por estas circunstancias o siempre en el modelo electoral? Había su toque de trampa en eso, porque no hay ninguna razón para la cual tengas que estar listo un año antes, solo tenés que estar listo el día antes de que se inicie el calendario electoral. En realidad, en términos de poder competir, lo otro era en su momento, y la ley está plagada de esas cosas, en su momento a alguien se le pasaba la factura poniéndolo un año antes porque no cumplía. Puede ser, fíjate, puede ser de aquellos resabios de cuando se le estaba haciendo difícil el partido a Joaquín Cuadri, cosas por el estilo, de manera que terminaste, pero ve que triste, ahora tenías que estar listo. Estás listo, pero ahora resulta que tenías que estar listo desde hace un año. Hay mucho de eso en nuestra ley. Quería ser presidente de la República. Hay mucho de eso en nuestra ley. Partido de Unidad Nacional, algo así. El MUN, Partido de Unidad Nacional. Sí, algo parecido. Bueno, es que desafortunadamente muchas de las reformas que se dan en nuestra Constitución y en nuestra reforma electoral llevan ese sentido que explicaba, como de poner trabajo a alguien, pues quieres descalificar a alguien, quieres sacar del juego a alguien, entonces le metes esas trampitas, ¿verdad? Todas las reformas que se han hecho han sido con esos objetivos en general y han afectado a
a los que están en el poder y a los que ahora quieren llegar al poder. Sí. O sea, va a ser un tema de barajarla, como dicen, despacio. Sí. La apertura para la competencia electoral, ¿qué otra cosa tiene? Perfecto. Tenemos ahí, bueno, también restablecer la personería jurídica para todos los partidos que se le han cancelado y en el caso de los que tienen litis, pues que el Consejo Supremo la resuelva. Ese nuevo Consejo Supremo lo recibe. Obviamente. El que estamos proponiendo, pues el que proponemos nosotros. ¿Y este fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana qué significan? Bueno, ahí hay varios temas. Primero, regular lo que es el procedimiento para que los ciudadanos puedan hacer solicitud de plebiscito y referéndum. El plebiscito y el referéndum son dos figuras que realmente permiten consultar a la población sobre decisiones trascendentales que en el marco de su función ejerce, o sea, el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, o el ejecutivo, que es el presidente, representado por el presidente. En Nicaragua, en la historia de Nicaragua, nunca se ha realizado un plebiscito. Creemos nosotros que estas son figuras importantísimas que incluso si tuviésemos una tradición democrática nosotros bien establecida y fortalecida, quizás ya hubiéramos solucionado la crisis con un plebiscito, con un referéndum, ¿verdad? Alguien me decía a propósito de eso, me decía, pero no hemos hecho plebiscitos ni referéndum, pero hemos hecho revoluciones, asonadas, adelantos electorales. Dice, aquí se ha aprobado de todo. Desde el punto de vista de procesos electorales y de estarnos ordenando en cuanto a reformas. No, más bien en términos de tener despejada la vía electoral hemos hecho muy poco y por eso es que estas vías alternas al poder han proliferado. ¿Sí? Ahora, aquí en esta participación ciudadana, ¿ustedes hablaban de suscripción popular o no, eso es parte de la apertura para la competencia, ese era otro tema. O sea, que nosotros estamos proponiendo que se restablezca la suscripción popular para elecciones municipales y regionales. Ahora, vuelvo a repetirle, esto es para un tema del ya o del post, ¿verdad? Porque algunos quisieran que esto fuera solo para esta elección y después van a seguir reformando y reformando. ¿Qué espíritu tiene este grupo? Primera cosa que... ¿Es de crisis, pues, para manejar esta crisis electoral lo que lo están haciendo o es para profundizar en cuanto a aspectos democráticos en el país? Mira, hay un fuerte soporte técnico que apunta en que no se puede reformar todo de un solo, o sea, tenés un aparato electoral al que está arrancando de muchos déficits y de mucha problemática, como para ponerle temas, por ejemplo, la democracia interna de los partidos políticos, que es fundamental. Las elecciones primarias. Todo ese tipo de cosas obviamente no está disponible. No es que no sea deseable, es que son lo que se llaman reformas de segunda generación. Primero tenés que resolver el tema de que todo el mundo vote y se cuente bien. En esto no lo contemplan todavía. Y ese tema, lo que pasa es que se ponen ciertos asuntos que podrían ser de segunda generación ya más en el sentido, no de que no se puedan hacer, sino que tal vez las condiciones políticas hagan que se encuentre una solución ad hoc. Y por eso hablaba de que, aunque hay un 90% de correspondencia entre prácticamente todos los sectores, desde sociedad civil, UNAP, los sectores campesinos, hablamos con las madres de los encarcelados y de los fallecidos, conversamos cándidamente con mucha gente y en ese 90% de coincidencia, como te digo, hay muchas cosas que en realidad se pide como ley, pero sería fruto de la limpieza del órgano rector, como podríamos imaginarnos. Todo el mundo está pidiendo la repetición instantánea, minuciosa del VAR, porque cree que nunca va a poder tener un juez que decrete las jugadas como son. Pero sí existe la posibilidad, y esa es la parte no negociable dentro de un entorno para salir de la crisis por la vía electoral. El arbitraje del aparato electoral y la Junta Receptora de Votos tiene que ser neutro, tiene que ser independiente, tiene que ser fiel, y esa parte no es negociable. En las otras cosas, como te digo, encontrar pecados de exceso, hay veces cosas que podrían ser de segunda generación o que se pueden hacer ahora, pero que uno entiende que ninguna negociación va a ser entorpecida por temas que tienen otra solución o que tienen otra valía. Por eso, si vos te fijas, al hablar de 4 ejes, comenzás con uno.
Claro. Comenzar con el segundo, uno presupone que al final, si de todo modo en esta plática no da para componer el tema de los referendos y los plebiscitos, pues la plática de todo modo sigue. Pero lo pones ahí porque si hubiera la voluntad política, no es algo que vas a hacer inmediatamente, no te afectaría la capacidad de operativamente ejecutar el próximo proceso electoral y ya te quedaría en la ley para futuro uso de una forma más avanzada, porque ya está puesto en la ley. Se quisiera avanzar en eso para tenerlo de una forma menos primitiva, a ver si esa que es conocida, el referendo y el plebiscito, es una de las maneras en las que se resuelven temas puntuales como los que pudo haber sido una salida a esto de algún modo. Eso habría que tenerlo listo la próxima vez, para ignorarlo, pero por lo menos tenerlo listo. Ahorita no está listo si lo hubiéramos querido hacer. De acuerdo en eso. Finalmente, ya hicieron esta presentación, ¿qué más van a hacer como grupo? ¿Cuál es la agenda que van a llevar y qué esperan? Pues porque pues, los tiempos, como dicen, están. Bueno, el siguiente paso es trabajar ya en función de un consenso, de lograr una propuesta única, o sea, que recoja los planteamientos de todos los sectores en función de una posible negociación con el gobierno. Y lógicamente también montar una campaña de difusión para que la ciudadanía se apropie y esté clara de que las reformas a la ley electoral constituyen en sí una salida democrática a la crisis y puedan demandar que podamos tener un proceso electoral con todas las garantías que permitan tener un proceso electoral justo, transparente, competitivo, observado. Finalmente, hay la palabra en inglés se llama advocacy, en español es una que usamos muy poco, usamos el anglicismo, que se llama agenciar. Nosotros ahora estamos enfocados en agenciar esa reforma. Por ejemplo, y en todos los escenarios, nuestra posición no es que hay escenarios a los que nos limitaríamos a declarar los indeseables, no, en todos los escenarios nosotros queremos que se logren los avances electorales posibles y la salida de la crisis democrática. Entonces, de todos los escenarios posibles, nos gusta el de la OEA, hay escenarios en que la intermediación extranjera no resuelve los problemas de la división interna a la hora de negociar, entonces agenciamos que haya cierta unidad de propósito y por supuesto también a la hora de minimizar riesgos de escenarios que podrían parecer muy peligrosos para algunos de los sectores, encontrar la forma en que por la vía de la comunicación los diferentes actores en el país encuentran ese punto que no es que satisface a un sector, es que saca al país de la crisis. Ahora, voy a hacer una pregunta, como dicen, de esas de que cuando estás o botas el tablero de ajedrez o te vas al billar, ¿verdad? Y hacer el tiro patear de saque, el tablero, dice. ¿verdad? Si esto lo agarra el PLC o no, el CEPORL no tiene representación en la Asamblea Nacional, y se lo dan al PLC y se los acepta y lo pueda llevar ahí, ¿ustedes están de acuerdo que lo lleve como grupo? Bueno, eso es elemental. A ver, como técnico, lo primero que te ocurre es, independientemente, hay lugares propicios, y entonces no puede ser ajeno a que hay lugares propicios para ciertos resultados, y entonces uno agencia esos lugares propicios. Pero en la presentación lo dijimos, por sus frutos los reconoceréis, independientemente de dónde se cocinara. Si los contenidos de esta propuesta pasan a ser ley de la República, pues por supuesto que no importa quién campeonizara. ¿Usted cree que no molestaría eso? Porque a veces esto es como de jugadores y se molesta en quién lo propuso y quién lo terminó. No, para nada, porque requiere, para empezar, si este lado puede tener sus diferencias, que lo haga Juanito o lo haga Sutanito, ambos están claros que el mero opositor, que es Daniel que está al otro lado, le tendría que dar el sí a eso, y por lo tanto, si ya necesita el sí del otro lado, uno presupone que el de este lado más viejo, ya eres más joven, ¿qué piensa de eso? Bueno, yo pienso que hay que pensar en lo que queremos lograr. Es decir, aquí al final, al menos, y esto es una percepción personal,
Verá, yo creo que tenemos que apuntarle al cambio y al final de cuentas no importa quién lo logre, siempre y cuando vayamos en esa línea de lograr lo que nosotros estamos proponiendo. Como decía Roberto, bueno, si él por su fruto los conoceréis, si ellos están y van en la línea nuestra de empujar esta reforma a como nosotros le estamos proponiendo, lo consiguen, pues Además, uno presupone que en el marco de la OEA, lo que está trabando la discusión con la OEA es que, aunque el gobierno quería hablar elecciones con secretaría, la comisión tiene un mandato que incluye justicia, y me imagino que hasta el asesor penalista más chapioyo recomienda que eso no se platique. Eso aquí en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, si Daniel se mueve a otro tablero, uno presume que es para obtener un intercambio, que ya no sería tan automático como en la OEA de sanciones por elecciones, sino en el que vos tenés que poner un buen fruto de reforma electoral en la mesa para que con ese fruto los otros actores reaccionen diciendo se alcanzó una solución de forma inesperada, pero solución. Entendido, don Roberto. Hay que ponerlo en el escrito, como dicen. Vamos a transcribir todo lo que dijo el doctor Courney ahora para que sea como otra de las propuestas, ¿verdad?, de solución, porque acaba de aportar muchas cosas ahorita en ese. Es lo que te estaba diciendo, eso es lo que venimos haciendo. Estamos claros. Le quiero agradecer, don Roberto, que ha estado aquí con nosotros de Celeste, sí, con propósito, igualito que don Yader. Gracias de conocerlo también, don Yader. Estamos igualmente aquí a la orden para poder estar apoyando este esfuerzo que están haciendo este grupo consultivo, ¿verdad?, pro reformas electorales, que se han reunido para hacer esta propuesta y que lleva distintos consultores, diríamos, y especialistas en el tema se han reunido y ahora lo están presentando a la sociedad en su conjunto. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevistas. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.